Como cada martes, ya está con nosotros el doctor Frank Martínez. Su sección, puertas que se abren, puertas que se cierran. Buenos días, doctor Frank Martínez. Buenos días, don Alberto Ávila. Aquí estamos. Justamente en el día de hoy vamos a tratar el tema acerca del talento. El talento. El talento. ¿Qué importancia tiene el talento para lograr los propósitos? En un momento donde se plantea la economía del talento. Hay una corriente que está propiciando a que esas mentes brillantes, esas mentes destacadas, esos pensamientos que profundizan con las ideas, estén colocados en un sitial preferencial. Y cuando hablamos del talento, también se nos ocurre que en muchos lugares, en muchos países, se cuestiona el tema de la fuga de talentos. Pero de manera contrapuesta a esto está el retorno de talentos. Y es cuando de algunos países van a lugares como por ejemplo Estados Unidos, donde están las mejores universidades del mundo. Entonces la gente va y se prepara, posiblemente financiado por el Estado o por algunas instituciones que promueven el talento, buscar la capacidad, y entonces es muy posible que esa gente se pueda quedar en los países, sobre todo en Estados Unidos, se quedan ahí y no retornan al país de origen. Entonces, la fuga de talentos. En el caso, por ejemplo, de la India, es uno de los países que más está aprovechando el retorno de talento. O sea, están enviando gente a Estados Unidos, jóvenes, a prepararse, y entonces retornan a la India a establecer lo que es a emprender. Entonces esto le saca provecho porque reciben un buen contenido y retornan a su país de origen. Entonces el mundo de hoy gira en torno a las empresas, andan buscando cómo captar ese talento para lograr el propósito. Me llama mucho la atención una figura, una economista brillante, que la he mencionado, se llama Mariana Mazzucato. Es una de las mentes brillantes que ha escrito El valor de las cosas, Misión Economía, y sobre todo hay un libro que me llama mucho la atención, que es El Estado Emprendedor. Un estado en el cual la iniciativa para la investigación, la innovación y el propósito público busca cómo identificar aquellas áreas en las cuales la juventud, sobre todo, tiene un potencial para desarrollar sus capacidades. Entonces es oportuno que lo veamos también desde el punto de vista de la familia, de la escuela, porque identificar esas mentes brillantes que son potenciales, que pueden tener recursos, esos recursos innatos o pueden en un entorno productivo tener la posibilidad de desarrollar esas mentes, hace que tengamos que mirar hacia la escuela, sobre todo por el tema del triángulo del desarrollo humano. En esa parte nos llama la atención que cuando tenemos un sistema educativo como el nuestro, donde hay muchas debilidades, pero, por ejemplo, he visto que hay muchos jóvenes en la escuela. De hecho, hay un grupo de jóvenes que acaban de ganar un premio en la NASA, en una competencia internacional que nos identifica como país, y eso da una connotación de que muchos de nuestros muchachos
tienen ese potencial que tenemos que aprovechar para lograr el propósito. Entonces, en ese sentido, he visto en muchas escuelas que se están desarrollando las orquestas estudiantiles, interpretando música autóctona de la República Dominicana en un momento donde la invasión de la transculturación o las externalidades pueden afectar o alterar ese entorno en el cual muchos de esos muchachos se están desarrollando. Yo pienso que en ese sentido corresponde a la autoridad educativa identificar, bueno, tenemos potencial en esta área. Y me llama la atención también que un libro que leí hace un tiempo se llama Ahora descubra sus fortalezas. ¿Qué fortaleza tiene la juventud para identificarse en una determinada área? Mire, al menos dos elementos rápidos que quisiera que usted analizara o socializáramos, ¿verdad? Tanto con usted como con los oyentes. Primero, el papel que debe jugar el Estado. Pues usted acaba de señalar a la India como un país que se está beneficiando del retorno de esa nueva economía, ¿verdad? En este nuevo concepto de la economía, donde el talento humano es el motor del desarrollo. El espacio que encuentra el joven hindú o indio, ¿no? Como preferamos, ¿verdad? Para poder insertarse en la vida productiva de su país, que no siempre, no necesariamente ocurre en todos los países y sobre todo en América Latina y de manera muy particular en República Dominicana, donde la gente sale a estudiar, crea experiencias interesantísimas en la adquisición de nuevos conocimientos, pero una vez llega a República Dominicana se da cuenta que si no se tomó el cuidado de hacer las conexiones políticas correctas, probablemente quede esa como una buena experiencia de cultura, pero que eso no le va a garantizar un mejor nivel de vida. El otro elemento que me parece está concatenado con ese mismo tema es lo relativo a el involucramiento del Estado en el descubrimiento y desarrollo de esos talentos y estas fortalezas que usted acaba de mencionar en los estudiantes. Desde el deporte, que aquí cada papá, cada familia tiene que velar por hacer un deportista. Si usted tiene un niño que nació con talentos deportivos, ya sea pelota, ya sea fútbol, baloncesto, recae en los hombros de la familia desarrollarlo. Y después, evidentemente, queremos la gloria, queremos los impuestos, queremos incluso casi exigirle que invierta en República Dominicana por el compromiso de que él se hizo pelotero y es de República Dominicana. ¿Cómo enfocar estos dos elementos? El que viene preparado, que no encuentra cómo aplicar su conocimiento, salvo que no tenga las conexiones política y aquellos que nacen con talentos pero que el Estado no hace nada para ayudarlo a descubrirlo y a desarrollarlo. Bueno, ahí podemos decir que hay una especie de desbalance, porque en muchas ocasiones conozco padres que están deseando tener a un varón para cuando nazca comprarle un bate y un guante y una pelota, buscando cómo insertarse en el mundo del béisbol, porque genera cuantiosos beneficios, no obstante la rigurosidad y la disciplina que conlleva dedicarse a ser beisbolista o practicar béisbol. Y vemos en muchas escuelas, hay situaciones a veces controversiales, pero de todas maneras la parte del béisbol es lucrativa cuando tienes el talento, cuando tienes la disciplina y cuando haces ese ejercicio cotidiano, permanente, para llegar a las grandes ligas. Nosotros tenemos ahora un sistema educativo que permite al niño estar desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué nos impide a nosotros, o qué nos impediría a nosotros que el Estado, como parte del proceso educativo, involucre a los niños y logre descubrir precisamente quiénes de esos niños podrían tener talento
y ayudarlos, ¿verdad? Y desarrollar un programa que no tuviese que hacerse como se hace ahora por fuera del sistema educativo, sacrificando en ocasiones el sistema educativo, ¿verdad? O sea, la educación, porque hay que sacar al muchacho temprano, hay que llevarlo a la liga. Eso no se podría hacer desde el Estado, claro, con la pelota, con el fútbol, con el baloncesto, de manera que los niños, conjuntamente como están desarrollando su capacidad cerebral y se les está educando, se les prepare en el área deportiva. Bueno, es que en la dimensión que tenemos que colocarnos, bueno, vamos a partir de la Biblia. La Biblia te dice, es un indicador, dice, bueno, le he dado un talento, 3 talentos y 5 talentos. Al que le dieron un talento y lo guardó, no, o sea, tiene un efecto muy negativo. Inclusive la Biblia lo plantea desde ese punto de vista. El que le dieron y lo multiplicó, multiplicar los talentos. Dicho sea de paso, de ahí lo primero que se ve ahí es la certeza, el ojo experto, ¿sí?, del dueño, sí, que no le dio 5 talentos al que lo enterró. No, le dio 1. Él dio según su capacidad. Claro. O sea, eso fue un riesgo calculado. Yo le voy a dejar 1. Él probablemente tiene capacidad para 1, pero para 5 no. No, para 1. Para 1. Pero con 1, entonces lo que hizo fue acorralar o certificar que estaba en capacidad de guardarlo como una señal de que al final estaría dando un buen ejemplo, porque también el que le dieron un talento lo que hace es que dice, bueno, yo no voy a poner en riesgo, y está el riesgo y está la incertidumbre y está la certeza envuelta en el tema del talento. Por eso cada padre debe buscar identificando cuál es la fortaleza, dónde está la destreza y la habilidad que pueda tener su hijo o un familiar para usted identificarse y poder entonces promover una conducta y una identidad con lo que está planteando. Por eso, justamente en el tema de las iglesias, tú tienes, por ejemplo, que un joven tiene identidad con el canto. Bueno, esa es su fortaleza y puede hacerlo con un ministerio, o puede hacerlo con el Ministerio de Servicio Social, que también es parte de un talento para lograr un propósito. Pero vamos a una dimensión mayor y no estamos detratando la falta de capacidad, pero por ejemplo las competencias de matemáticas. Las competencias de matemáticas en un momento donde a una gran cantidad de jóvenes o de niños le inculcan que las matemáticas son malas, que no es bueno, que es difícil aprender matemáticas, pero cuando tú tienes que la matemática es el común denominador de todo lo que hacemos. Entonces, en la escuela, algunos comienzan a correrle, a huir, a esconderse de las matemáticas, cuando deberían estar promoviendo que la matemática, la ciencia, la lectura son de los aspectos que te van a fortalecer con una práctica constante. Por eso, en el tema, yo no sé, quiero ser respetuoso de esto, porque nunca he conversado con, por ejemplo, alguien que va a predicar a una iglesia o ante un conglomerado. Si no se prepara previamente, difícilmente logrará tener la identidad y manejar un buen contenido, porque los argumentos para sustentar las ideas es lo que hace que tú tengas, por ejemplo, la facilidad para promover un buen contenido o la parte fructífera de lo que es. En el seminario no decían. En el seminario. En el seminario nos decían. Se preparan antes. En el seminario nos decían, mira, depende tanto de Dios como si si todo lo que fueras a decir fuera lo que Él pusiera en tu mente. Ahora, prepárate lo suficiente como si todo lo que fueras a decir saliera solo de tu mente. En otras palabras,
Debemos aprender, o sea, una de las cosas que nos enseñan es a depender de Dios tanto como que si nosotros no supiéramos nada, pero a prepararnos tanto como si Dios no nos fuera a decir nada. Nada. Entonces, en esa parte, creo que es oportuno que nosotros estemos promoviendo el talento como una forma de lograr propósitos, de tener metas e identificar las potencialidades que tiene cada una de las personas, porque yo pienso que todos tenemos talentos. Ahora, la forma de cómo tú conducirte, de cómo tú expresarte, de cómo posicionarte, es lo que te va a dar la efectividad en cuanto a las cosas. Hay obvio que tenemos, por ejemplo, en un país como el nuestro, y no estamos detractando, porque decía José Martí que nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino, tenemos una tendencia a promover el oportunismo en vez de las oportunidades, y las oportunidades están justamente en esa dimensión. ¿Tenemos llamada? Teniendo en cuenta, doctor, antes de contestar esta llamada, de que el talento es para desarrollarlo y no engavetarlo. Claro, esa es la idea. Vamos a ver, 809-550-2445. Conversamos con el doctor Frank Martínez, como cada martes. Puertas que se abren, puertas que se cierran. Buenos días. ¿Con quién tenemos el honor? ¿Con quién hablamos y desde dónde? Buenos días, Dios me le bendiga mucho. Habla con el ministro Eddie aquí en La Romana. El ministro Eddie, adelante. Lo que pasa, al que le dio un talento, lo que pasa es que lo guardó porque no se quiso dejar llevar de lo que él dijo que tenía que hacer con el talento que él dijo que hiciera, ¿me entiendes? Y que quiso elevar en su mismo propio ego, en su mismo propio concentrismo del mismo, ¿me entiendes? Dios me le bendiga mucho. Gracias, Eddie. 809-550-2445. Conversamos con el doctor Frank Martínez en su sección de cada martes. Puertas que se abren, puertas que se cierran. Adelante, doctor Frank Martínez. Doctor, mire, usted está planteando un tema que es extremadamente importante, sobre todo en una sociedad como la República Dominicana, donde nosotros queremos sacar de las escuelas como un producto normalizado. Y alguien dijo que uno de los grandes problemas que tienen los sistemas educativos, pero en este caso, concentrándonos en República Dominicana, es que queremos que el pez y la golondrina estén equiparados. Entonces, de repente, usted encuentra a un niño que tiene, por así decirlo, habilidades natas para el tema de las matemáticas, y que es mediocre, literalmente mediocre, a la media, con lengua española, y en lugar de nosotros fortalecer y ayudarlo a desarrollar esa parte en la que él, de manera natural, es bueno con los números o con las actividades físicas, lo que queremos es enseñarle a la mala que debe, si él está sacando 95, 98 en matemáticas, debería tener una nota similar en español. Y, por decirlo de alguna manera, descuidamos las matemáticas para reforzarle lengua española, o descuidamos sus habilidades físicas para enfocarnos en su capacidad memotécnica. ¿No deberíamos nosotros un poquito adaptar ese sistema para priorizar las habilidades y los talentos de las personas? Bueno, es que todo va a depender de la aptitud, del carácter que se exprese en un momento determinado, o la forma de cómo nos podemos conducir e identificar determinadas áreas. Vamos a tener, o tenemos, una gran cantidad de padres que buscan inducir a su hijo para que esté en una área determinada. Y entonces ahí viene el fracaso, porque el talento está identificado con la vocación y también con la pasión que tenga esa persona para actuar, para interactuar, para proyectar lo que está planteando, lo que quiere. Entonces, hay casos, por ejemplo, de jóvenes que han cumplido con el deseo de los padres y le han llevado el título
o el diploma. Dice, mire, padre, miren, ya yo cumplí con lo que ustedes querían. Mire, aquí está el diploma. Ahora yo voy a hacer tal cosa. Entonces pues, hay una pérdida de tiempo porque no se corresponde con la vocación, con la identidad que tiene esa persona, porque también pudiera ser que esté con una tendencia equivocada, y eso es fundamental. Hay una historia de un personaje muy famoso que todo el mundo lo recuerda todavía en República Dominicana, Freddy Veras Goico, que él tenía un hijo que él soñaba con que se quisiera abogado, porque él entendía que tenía una capacidad y una destreza en evaluación de temas, pero el muchacho lo que quería era ser mecánico. Cualquiera de nosotros hubiese agarrado, mire, usted se va a hacer abogado, después si usted quiere, pero Freddy lo que hizo fue buscar los mejores espacios para preparar al muchacho y lo mandó fuera a estudiar mecánica, y es tiene una de las empresas de trabajos con autos europeos y americanos más famosas en República Dominicana. ¿Pero por qué? Porque su papá lo que hizo fue, ¿usted quiere ser mecánico? ¿Seguro que usted quiere ser mecánico? No, pues perfecto. Ahora usted va a ser un buen mecánico. Eso es lo que usted quiere ser. Bien, perfecto. Yo le voy a pagar para la preparación para que usted sea buen mecánico. Y lo envió a adiestrarse en empresas fabricantes a certificarse con empresas fabricantes de vehículos y a universidades para asegurar que tuviera las capacidades que respaldaran su talento. Juan Alberto. Pero no vamos a ir muy lejos, doctor. En el cuerpo de bomberos conozco de un caso de un joven amigo que su papá ha hecho de todo para que él abandone los bomberos, porque él no quiere que él sea bombero ni se dedique a ese oficio, a esa carrera, porque no quiere. Él quiere que su hijo estudie otra cosa. Pero el joven tiene una formación más que de bombero, de militar, y siente vocación, servicio y sacerdocio por los bomberos, y en cada servicio es la primera persona que dice presente y siempre está ahí. Y si vamos a llegar a el joven tiene talento, y todo, no solo talento, formación y disciplina. Porque en todo en la vida, el talento también va acompañado de la disciplina. Me dijo, yo nunca tuve ese gran talento para el béisbol, pero en béisbol recuerdo unas palabras que me dijo Jochi Leandro, no sé si usted lo conoció, doctor, o lo conoce, de ahí de La Ceniza, que en el béisbol, como todo en la vida, es 99% disciplina y 1% de talento. 1% de talento. 1% de talento. Bueno, es relativo. Eso es relativo. Él lo que me quiso decir es que va de la mano, sí, y va claro, acompañado, porque si usted tiene talento y no tiene disciplina, claro, va a fracasar. Eso en la música, en el deporte, y lo hemos visto. Mira, el problema con el talento, es que con el talento él solo no te da el éxito, pero el talento es la base de todo. Por eso usted encontrará casos como, por ejemplo, Maradona, que era un individuo carente por completo de disciplina personal. Sin embargo, Armando Maradona. ¿Cómo puedes cuestionar su talento? El talento es verdad que necesita disciplina para ser productivo, y de hecho yo siento que ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema dominicano. Él le decía ya que Dios le entrega un hijo, a veces te entrega una golondrina, y otras veces te entrega un pececito. Nosotros lo queremos enseñar a que nade y vuele para que esté listo en cualquier terreno. No. Un pez no puede volar. No debe volar, sí. y pierdes el tiempo si intentas enseñarle a volar. Él va a mover las aletas. Le conviene aprender a aletear bien porque lo va a necesitar en el agua, pero no debes esperar que vuele porque no nació para volar. Pero mira, en la identificación, y Juan Alberto lo plantea como una especie de promoción, una gente con talento y no tiene disciplina va a terminar
fracasando. Eso es así. Porque no tiene la destreza, no tiene la capacidad para reunir y administrar la cuestión sustentada o planteada. Y en esto podemos ver una inmensidad de aspectos en los cuales la gente, de una manera u otra, no logra la fortaleza que tiene, justamente por la dispersión en cuanto a lo que implica el ejercicio cotidiano de lo que está haciendo. Entonces, cuando tenemos esto, un médico que no estudia terminará siendo un mal médico, no va a lograr terminar o cumplir con la tarea de esa afectación que tiene la persona en un momento determinado. Por eso vamos a tener también una cantidad de gente que está en el lugar equivocado, en el área que no se corresponde con la capacidad que asimila el momento. Y pienso que el tema de la economía del talento, que es un asunto que se está discutiendo ahora, eso es reciente, justamente en este año es donde mayor connotación ha tenido la economía del talento, pero lo vemos, o sea, no se está descubriendo algo nuevo. Es en función de lo que la gente representa, de lo que la gente es. Bueno, si vamos a partir, por ejemplo, de lo que ocurrió con Esaú y con Jacob. O sea, Esaú no estaba preparado para asumir el liderazgo. Sin embargo, Jacob sí. Jacob que entra con una especie de maniobra de su madre, engañan a Isaac, pero finalmente, usando un término popular, el tipo tenía la capacidad, la preparación, el carácter para asumir una tarea tan importante como el liderazgo, para continuar y llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, cumpliendo con el deseo de Dios. Pero Abraham también tenía la capacidad, justamente cuando su sobrino Lot lo encrespa, y si no tiene el carácter, porque también el talento debe tener su carácter, o sea, asumir esa tarea como clave, como fundamental para tener mejores resultados, porque cualquier organización, cualquier institución, cualquier persona, si no reúne las características esenciales para lograr ese propósito de promover el talento, de asimilar el talento, de llevar en un buen contenido, de lograr la aceptación de los demás, porque no basta con que el talento sea un ente solitario, necesita la identidad colectiva para lograr el propósito. Bueno, va a depender. Un pintor que lo hace en solitario logra promover la mayor capacidad en cuanto a la textura de lo que está identificando, lo que busca, y que la gente entonces pueda asimilar. Por eso el tema de la economía del talento, de la forma de cómo nosotros logramos el talento, va a dar una connotación de mayor libertad, de expresividad. Y luego de tu comentario voy a abordar la parte que tiene que ver con Amartya Sen. Yo quiero felicitarle. Yo quiero felicitarle por traer este tipo de temas y hacerlo objeto ya no solo de discusión psicológica, sino de una discusión política. Y hacer conciencia de que al Estado, de que es necesario el enfoque de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Porque está íntimamente vinculado a este concepto de la economía del talento. Quiero felicitarlo y ojalá, insisto, ojalá esto trascienda este ejercicio aparentemente de golondrina solitaria, y se haga una política de Estado, la necesidad de gestionar el talento como forma de desarrollo. Sí, y en ese sentido también nosotros necesitamos que cada uno de los padres que tiene la esperanza que envía a sus hijos a la escuela, a
aprender, a desarrollarse, lo vea que el sentido de la oportunidad debe ser el norte para que esos muchachos, para que nuestros muchachos en sentido general dispongan de herramientas para alcanzar las metas. Tenemos, por ejemplo, en la escuela es la forma de cómo ir promoviendo a que nuestros niños ver su vocación, ver su determinación, ver cómo se conducen. Obvio que en esta etapa tenemos que estos aparatos, el smartphone o las tablets, están contribuyendo para profundizar el talento, pero al mismo tiempo se convierten en elementos nocivos que pudieran transferir un contenido tóxico, como es el término que usan mucho los psicólogos y los sociólogos, para dar una connotación de que a través de la inteligencia artificial, que también es la tendencia moderna, pudieran ver el potencial que reúnen. Tenemos en esta generación, que es la generación, bueno, estamos hablando de la generación de los millennials, de los Z, de la generación que no se detiene en las cuestiones habituales, y en eso tenemos que ver cómo funciona la escuela, porque la escuela entonces nos va a dar el contenido del aprendizaje, pero posiblemente nos esté negando la posibilidad de que esa capacidad innata o de esa capacidad adquirida que tiene ese muchacho se vea identificada con un determinado renglón. Por eso el concepto del talento, de la capacidad, no debe llevar a que una parte se desarrolle y la otra se quede rezagada, porque entonces eso dañaría el propósito colectivo. Estaríamos dando una oportunidad para lo vertical, pero entonces en lo vertical, sin tener el razonamiento y el equilibrio, estamos entonces rezagando o creándole obstáculos a otra generación que va a estar por debajo. Entonces tú tienes la parte que tiene que ver con el talento frente al tema de la desigualdad. La desigualdad se convierte en un factor negativo porque te va a obstruir la posibilidad de que puedas alcanzar esas metas que tiene cada una de las personas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la economía del talento viene a dar una posibilidad de que verifiquemos qué está ocurriendo en nuestro entorno y qué pudiéramos hacer para lograr una mejor sociedad. Estamos terminando ya. ¿Terminamos? Ah, caramba, fue rápido. Doctor Frank Martínez, gracias por estar con nosotros como cada martes. Siempre un placer recibirle, siempre aprendemos mucho. Nos encanta poder socializar con usted este tipo de temas. Señores, se nos ha agotado el tiempo. Ha sido un privilegio, ha sido un placer. Estos 150 minutos los hemos disfrutado inmensamente. Esperamos que haya sido de su agrado también. Mañana, Dios mediante, mañana miércoles, nos encontramos a las 7:30 de la mañana en la revista de Radio Ven y Cielo TV. No se mueva, nuestra programación edificante 24 horas, como siempre, continúa en unos momentos, en el caso de la radio, con Francisco Sedano Santana y la música en la mañana. Bendiciones. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en La Revista. Por esta radio.